nuevamente vamos a concluir con el tema que se refiere al panel sobre especialistas. Justamente estamos con el licenciado Edwin Chávez, estamos Sergio Antelo, estamos con el licenciado Mario Centellas y los demás colegas que justamente estamos concluyendo sobre la situación actual en tiempos de crisis por la pandemia. Vamos a ver cuál es la propuesta en el marco económico laboral, puesto que se cerrarán muchas empresas. Me gustaría escuchar su opinión para ir cerrando, licenciado licenciado Edwin Chávez, por favor. Hola, hola, licenciado Chávez. Bueno, vamos a pasar, ¿no se escucha? Licenciado, vamos a pasar, por favor, queremos dar su opinión, por favor, sobre este punto. Licenciado José Luis Olmos, por favor, sobre este punto, ¿cuál es la propuesta en el marco económico laboral? Se cerrarán muchas empresas. No se olvide que no hay trabajadores sin empresa y tampoco no hay empresas sin trabajadores. ¿Qué puede opinar sobre este punto, mi estimado licenciado José Luis Olmos? Bueno, ¿me escuchan? Buen día. Hola. Sí, sí, le escuchamos. Adelante, licenciado. Perfecto. Bueno, la propuesta básicamente llega a ser el mantener justamente la situación latente por el coronavirus, en el sentido de que nosotros tenemos erogaciones, tenemos demasiadas cargas sociales y obviamente estamos afectando en este tiempo, si bien resguarda nuestra protección, o mejor dicho, resguarda nuestra integridad, nuestra salud, pero también nos va generando demasiados costos que no podemos cubrir y enfrentar definitivamente, siendo consultoras que tenemos personal que obviamente mantener y obviamente cumplir con la seguridad social, cumplir con los aportes, etcétera. Entonces, en ese sentido, existen las obligaciones, no se pueden hacer a un lado. Sin embargo, también deberíamos en nuestro petitorio a las autoridades hacer ver necesariamente tenemos que tener una especie de subsidio, porque finalmente en este tiempo no vamos a poder generar esos ingresos. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que poner, aunque sea a nivel de porcentajes, una postura en la cual nos puedan subsidiar de alguna manera este tiempo que estamos pasando, el cual nos afecta en nuestra economía a nivel general. Entonces yo pienso que en ese sentido, por el lado de mantenernos como empresas, obviamente nos afecta en ese sentido. Habría que plantear de alguna manera, creo que ya se lo ha hecho, a las autoridades, ¿no? Obviamente no podemos desconocer que existen obligaciones tributarias o existen obligaciones también, o sea, que llevamos y administramos a nuestros clientes. Sin embargo, tenemos que proponer de cierta manera que nosotros no nos veamos afectados como consultoras, ¿no? En realidad nosotros no podemos, las pymes están muy a un lado, nosotros no somos grandes consultoras, pero tenemos, justamente estamos en crecimiento. Entonces, no podemos con esta situación vernos postergados o vernos en una situación negativa para nuestro crecimiento. Gracias, mi estimado licenciado José Luis Olmos, futuro doctor en ciencias empresariales. Le deseamos esto. A ver, vamos a pasar con otro nuevo panelista aquí. La veo a la licenciada Marta Silva. Bienvenida, mi estimada licenciada Marta Silva. Me gustaría saber su opinión sobre este punto. ¿Cuál es la propuesta en el marco económico laboral? Se cerrarán muchas empresas. No existe trabajadores sin empresas ni empresas sin trabajadores. Por favor, le escuchamos. Aló, licenciada Marta Silva, ¿me escucha? Hola, hola. Bueno, vamos a pasar mientras habilita su sonido la licenciada Marta Silva con el licenciado Edwin Chávez para luego llegar a las conclusiones. Por favor, licenciado Chávez, le escuchamos. Bueno, el marco laboral. Sobre ese tema estamos, ¿no? Sí, licenciado, por favor. Ya. El marco laboral es muy sombrío, ¿no?
Por un lado, las empresas no van a tener efectivo para pagar, no va a haber el flujo de efectivo para poder cancelar a los trabajadores. Los trabajadores tendrán problemas muy serios en sus hogares y estoy hablando del trabajador asalariado que tendría esos problemas. También tenemos los trabajadores independientes. En Bolivia tenemos mucha gente que vive de la venta en los mercados, por ejemplo, y hay mucha gente que hace este trabajo. Tenemos los taxistas, el transportista, son gente de que ganan al día y aquí habrá mucho problema. Por otro lado, también tenemos el profesional independiente, en los cuales estamos nosotros, por ejemplo. Alguien puso un ejemplo del dentista. El dentista tampoco está yendo a trabajar. Ayer escuchaba un video de un abogado. El abogado dice, no tengo dónde ir a trabajar, el Palacio de Justicia está cerrado. Entonces ya se nos vienen los problemas, pero en forma rápida. Entonces el ingreso del día está medido para todos los niveles. Okay. También tenemos la deuda de las empresas respecto al tema laboral. Se van a ver en serios problemas las empresas con el tema laboral, tanto al aporte a la AFP, a la Caja Nacional. Son serios problemas que tiene que dar la solución el gobierno en la medida de sus posibilidades. Tampoco podemos pedirle el cierre que haga milagro el gobierno, ¿verdad? Ok, licenciada Chávez. Vamos a escuchar aquí la opinión de la licenciada Marta Silva referente a este punto. ¿Cuál es la propuesta en el marco económico laboral? ¿Se cerrarán muchas empresas? Usted que ha sido experta en tributación por su vasta experiencia. Además, sabemos que no hay trabajadores sin empleados y no hay sin empleadores, sin empresas y tampoco no va a haber empresas sin trabajadores. Pero se tiene que proponer la solución. Usted está realizando balances, ha visto los estados financieros al 2019, ha estado viendo los balances de esta fecha en las empresas que asesoramos. Somos los más indicados los que analizamos los estados financieros mensualmente de muchas empresas. ¿Cuál es la propuesta para salir de esta crisis en todas estas empresas, mi estimada licenciada Marta Silva? Bien, buenos días a todos y gracias por esta invitación y felicidades por la iniciativa. La verdad que es un reto muy grande para todos los profesionales, ¿no? Porque esto es un tema que nos tenemos que reinventar, yo diría. Estamos viniendo de 6 meses, ¿no? De básicamente donde las empresas han tenido serios problemas. Por ejemplo, antes proponía, que muy sabiamente en algún momento usted, licenciado Chugar, cómo se deberían hacer los estados financieros cuando hemos tenido prácticamente, diremos, 21 días o más, en lo que pasó en octubre, que ha afectado seriamente a las empresas y con mayor razón ahora que no creo que sea un periodo muy corto. Definitivamente yo creo que aquí mucho para que se mantengan las empresas tiene que haber una política, llamémosle en el buen sentido agresiva, una política fiscal, obviamente emitida a través del Ministerio de Economía y Finanzas, donde haya flexibilidad y sostenibilidad. Si no hay eso y no empezamos a buscar una flexibilidad tributaria, definitivamente, por lo menos las medianas y pequeñas empresas, yo no creo que puedan mantenerse. Con relación al tema laboral, hay rubros, por ejemplo, por citar algunos simplemente, construcciones, el tema de hotelería, donde tienen índices bastante considerables con relación a una significación tienen inclusive, llamémosle, costos fijos de mano de obra, etcétera, que son muy, muy elevados. Entonces, el tema de planilla, el tema de nómina es muy significativo. Yo creo que la iniciativa más importante es la que están tomando ustedes respecto a que tenemos que reubicar al verdadero profesional, en el sentido de que nos escuchen en el buen sentido. Hoy yo creo que esperemos que este gobierno, los que vengan, realmente escuchen a los expertos en el tema, en los diversos temas, para buscar una sostenibilidad de las empresas. Hablemos a mediano plazo, mínimamente, porque se van a tener que endeudar. Bueno, gracias, estimada licenciada Marta Silva. Bueno, ya tenemos la palabra de todos los expertos. Como ustedes saben, lamentablemente hay una situación en la que todos los pequeños y medianas empresas están pensando y la están repensando.
Sin embargo, me gustaría escuchar en breve unas conclusiones sobre qué medidas económicas, laborales, creen ustedes que se debería sugerir. Vamos a ir por orden, vamos a empezar siempre primero las damas, como dicen, por la licenciada Marta Silva, seguimos con José Luis Olmos, Sergio Antelo y el licenciado Edwin Chávez. Licenciada Marta Silva, ¿cuál sería su propuesta para como dijo un artículo de Estados Unidos, no, cuidado que sea el remedio peor que la enfermedad, entonces tiene que haber una solución. ¿Cuál es su propuesta sobre estas medidas económicas o qué medidas? Sabemos que si bien el gobierno está dando el famoso bono pandemia, ahora ya le cambiaron de nombre, no es canasta familiar, pero bono pandemia. El caso de otros países están inyectando a las empresas. En el caso de Chile no se van a pagar los sueldos y salarios, se rompió la relación laboral para fomentar a las empresas, aunque es por eso que va a aumentar el número de desempleados en Bolivia, se están viniendo de Chile en cualquier cantidad, seguramente lo mismo va a pasar en Argentina, es peligroso. En el caso de Perú, para incentivar a las personas y tener también un bono de que les llegue la ayuda, es que no van a pagar las AFPs las va a asumir el gobierno y eso lo van a pagar directamente a los trabajadores para que sea un alivio. Pero ¿qué de las empresas que pagan? O sea, me gustaría escuchar su opinión, su propuesta para concluir de esta forma el panel. Bien, yo creo que este es un reto, no solo para los profesionales, sino también para las autoridades. Hay que pensar, inclusive estamos viendo noticias que economías de primer mundo, ¿no?, como Alemania, como Estados Unidos, Japón, etcétera, están teniendo que reinventarse y crear nuevas políticas. Primera política que yo creo que se tiene que manejar es cumplir lo que dice, no diremos el decreto, sino ya a nivel de la Asamblea Legislativa y del órgano ejecutivo. ¿Qué dice el decreto? Y eso ya lo hemos leído en algún momento. El hecho de que se cree toda medida, dice, toda medida de flexibilidad para establecer los mecanismos de poder pagar, por ejemplo, un tema de impuestos. Pues eso mismo tenemos que pedir, pero a nivel de ley. A nivel de ley. De tal forma de que si se flexibiliza el sistema tributario, perdón que hable de ese tema, ¿no? Pero el tema tributario es una carga tremendamente alta. Está correcto. Exacto. Entonces, yo creo que si se flexibiliza eso, definitivamente es muy importante. El decreto, los decretos que han salido, yo sé que han sido emergentes de la coyuntura, de la gravedad del problema y del momento que había que hacerlos. Pero bueno, agarremos el decreto para que sea una propuesta a nivel de ley. Primera cosa. Segunda cosa, creo yo que la materia laboral tiene nomás que tener una importancia vital en las empresas, independientemente de las que se trate. Y hay que tratar de establecer también, dicen que en épocas de crisis hay oportunidades también para quien las sabe aprovechar. Yo creo que vamos a tener que pensar en una opción de ya no tener dependientes en relación, como dice la Ley General del Trabajo, sino también terciarizar. Tratar de terciarizar y comprar, ¿no? O sea, comprar servicios. Evidentemente tendrá que haber una categorización. Pero ¿qué ventaja hay en eso? Que bueno, de dejar de ser dependiente, puedes llegar a ser empresario. Puedes llegar también a desarrollar tu iniciativa privada y ganar un mercado, ¿no? Entonces hay que verlo también por ese lado. La tercera situación es darle sostenibilidad a la gente que se quiera desvincular. La desvinculación, yo creo que desde el punto de vista laboral, yo creo que no tiene que ser traumática, tiene que ser un poco consensuada. Tiene que ser consensuada y convenida, sostenible por lo menos a 1 o 2 años. Entonces sí justificaría esa situación. Yo creo que fundamentalmente. Y una cuestión que me ha parecido interesantísima y que esta mañana estaba escuchando a través de un medio de comunicación. El Perú está proponiendo que el impuesto a su ganancia se baje, básicamente, por este tiempo, por 3 años, es una iniciativa, ¿no?, de un legislador, que se baje en un 10% de su trabajo. Eso creo que es importante. Eso creo que hay que avanzar. Licenciada, usted por su experiencia en tributación especialmente, sí, hay medidas que están tomando otros países. Por ejemplo, he escuchado en países vecinos la reducción del IVA, están queriendo reducir el impuesto a las utilidades, o que estos impuestos a las utilidades de muchas empresas lo reinviertan. Claro que aquí estamos hablando del conjunto, porque no nos olvidemos que se tiene que hacer un análisis, porque hay empresas que en este momento, que no son muchas, debe ser un 5 o 10%, están generando el doble, incluso están contratando personal para atender. Pero para el conglomerado de las empresas,
en estos aspectos tributarios, aparte de lo que mencionó el caso Perú? ¿Qué sugerencias usted puede dar en cuanto se refiere a impuestos para poder aliviar a las empresas? Número uno, antes, licenciada, va a disculpar que le corte. También, si bien el Servicio de Impuestos Nacionales ha postergado los pagos, pero ojo, está postergando, pero no le está ampliando los plazos. Sin embargo, esa postergación va a significar pagos de 3 meses en uno en caso de plan de pagos. ¿Qué significa? Que mucho peor. O sea, entonces me gustaría saber su opinión a usted como especialista, especialmente en lo que se refiere en materia tributaria. Bien, muchas gracias por la oportunidad. A ver, yo creo que definitivamente es eso. Sin embargo, comparando la situación inmediata anterior, prácticamente usted sabe, licenciado Chugar, que por muchos esfuerzos que se hacían en tratar de utilizar el principio de la sana crítica al observar una norma tributaria, no nos hacían caso. Definitivamente usted ha vivido, no nos hacían caso, se imponía, ¿sí? Algún tipo de situaciones. Y por el contrario, cuando uno observaba algo que inclusive estaba establecido en la norma, lo que sabían es sacar resoluciones totalmente fuera de la ley, que desde mi punto de vista eran peor. O sea, era peor observarles porque el remedio era peor que la enfermedad. Sin embargo, yo ¿qué valoro? Que a través de decreto sí se han hecho cosas que evidentemente han asumido una responsabilidad para emitir un tema de decreto, a nivel de decreto. Sin embargo, hay mucho más que hacer. Coincido contigo respecto del tema, respecto al tema de que lo que se ha hecho es alargar la agonía. O sea, se va a pagar de todas maneras en el corto plazo, ¿no es verdad? Entonces la gente, sus flujos financieros, las empresas van a tener y están teniendo. En mi opinión, se tiene que haber una flexibilidad de pagar eso, pero a mucho más tiempo, mínimamente un año. Porque estamos hablando prácticamente 3 o 4 meses de no trabajar. Y vos sabes que reinyectar la energía que necesita una empresa lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Mínimamente debería ser, por un lado. La otra situación, cumplir la ley. ¿Y qué es cumplir la ley para mí con relación al IVA? Cumplir lo que dice el artículo 8 en materia tributaria del IVA y el decreto 21.530 del IVA en su artículo 8, en el sentido de que la administración tributaria debe emitir qué norma, qué concepto no debe ser considerado en X o Y actividad. Eso no lo han hecho. Y si ustedes se fijan, el decreto que ha salido básicamente habla con relación a que hay llamémosle lo que muy comúnmente le hemos llamado, entre comillas, universalidad para los profesionales, pero debería ser para todos. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Entonces, ¿cómo? Si no hay norma contravenida, ¿con qué nos sancionan? ¿Por qué nos depuran el crédito fiscal? No hay. Y el criterio es absolutamente subjetivo según el fiscalizador de turno. Entonces, simplemente deberíamos pedir, como otra medida más, señores, cumplan primero la ley. No lo van a hacer. No lo van a hacer por el solo hecho de que las actividades en el mundo actual, donde hay comercio electrónico, donde la era de las comunicaciones han llegado a otro nivel, es muy difícil de reglamentar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer frente a ese tema? Todo debe servir para el IVA. Todo que tenga un sentido de sana crítica. Ejemplo, el caso de los consultores. Nosotros, pueda que todo el tiempo estemos comprando libros, estudiando, pagando los cursos de capacitación, una serie de cuestiones, pero eventualmente, hasta por mi propia salud, yo puedo tener que viajar y no me permiten ese gasto. No me permite, pero no dice quién no me permite. No me permite el fiscalizador de turno o mi contador. Y eso está mal. Porque el decreto en ninguna parte, ni la ley 843, artículo 8, concordante con el artículo 8 del decreto 2130, en ninguna parte establece la prohibición. Entonces se ha hecho una mala práctica con relación al IVA. No me parece a mí mala idea que por lo menos por unos 2 o 3 años el IVA se rebaje y eso consecuentemente el ese IVA a un 10%. De no ser así, ya que tenemos un tremendo impuesto que es único prácticamente en Sudamérica, como el impuesto a las transacciones, que ya sabemos que es en cascada, y que de alguna manera acabamos pagando un IT sobre un IVA, si ustedes se fijan, que no entra a la empresa. Que hay una distorsión. Es parecido a interés sobre interés, porque nosotros pagamos el IT sobre la base del precio de venta, ¿verdad? Y el IVA forma parte del precio de venta. Entonces, eso se debería cambiar.
Por eso es que gran parte del decreto puede servir como espíritu de una norma que deberíamos nosotros, bueno, intentar o sugerir, no sé lo que fuera, pero no podemos acabar pagando un IT de un IVA, porque el IVA no es del empresario. A ver, pónganse a pensar, ¿de quién es el IVA? El IVA en esencia es del Estado. Esa es mi propuesta. Y una alternativa más, quizás por un periodo, bueno, habría que ver y ver, ya que la mayoría de las empresas, tú sabes, licenciado Chugar, y distinguidos colegas, el 70 y tantos por ciento, por no decir 70%, son empresas familiares de las inscritas en fondo de empresas. O sea, son pequeñas empresas. Entonces, debería haber la posibilidad de que se pague un impuesto a las utilidades, por lo menos que se rebaje a un 20%. Eso es una propuesta. Bueno, licenciada, muchas gracias. Excelente propuesta, licenciada. Estamos para eso, para debatir. Además, felicitar a todos los miembros de la Cámara de Empresas Consultoras. Creo que ya se está generando fuente de opinión. Vamos a pasar con el licenciado José Luis Olmos para escuchar su opinión y sus conclusiones referentes a estas medidas propuestas sobre las medidas económicas, laborales, tributarias, para salvaguardar todos los emprendimientos de las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, licenciado Chugar. En primer lugar, el coronavirus ha desatado diversas reacciones por parte de todos los que estamos viviendo y previniendo esta pandemia. Normalmente esta situación, cuando son situaciones justamente que afectan o que son controversiales en nuestro diario vivir, y más aún atacan nuestra salud, crean algunos antídotos en el sentido que va a incursionar incluso el área económica. Las últimas disposiciones que ha emitido la Presidencia de la República justamente están cargadas de muy buenas intenciones, por lo que se ve en cuanto a ciertas medidas en el aspecto impositivo que permiten de alguna manera oxigenar algunos sectores, más que todos los profesionales independientes, pero sin hacer un análisis profundo de lo que viene a ser un cambio definitivo en las ventajas que podemos tener para poder desarrollar y poder oxigenar nuestro sistema tributario con universalidad. Eso es lo que no estamos viendo, y obviamente tampoco condeno ni censuro obviamente estas medidas, al contrario, pienso que son de cierta manera positivas. Sin embargo, es un estudio más profundo que tenemos que hacer, y como decía bien la licenciada Silva, tiene que haber, mi punto de vista, que coincido con ella, una reducción de la presión y de la carga tributaria. Eso va a permitir que la dinámica en la economía pueda fluir de una manera en que la conducta de los contribuyentes haga que se pueda aportar que la evasión baje, ¿no? Y que realmente haya esa conciencia tributaria. Yo creo que esto va a permitir la reducción en los importes, en las alícuotas de varios impuestos en nuestro sistema, va a permitir justamente que podamos todos tener más conciencia tributaria y podamos aportar, y obviamente se reactive la economía y no estemos afectadas las pequeñas empresas, porque realmente no hay esa equidad, no se cumplen los principios tributarios de universalidad, de legalidad, de capacidad contributiva en la actualidad. Entonces, hay estudios, en Estados Unidos han sacado estudios justamente del efecto, el cual justamente al bajar la carga tributaria, ya el cambio que se produce en la conducta, o sea, se reactiva la economía, existen mayores oportunidades laborales, empieza la gente a producir más y obviamente ya quiere cubrir y quiere tener esa conciencia tributaria. Entonces yo pienso que para atacar esta problemática tiene que ser de impuesto por impuesto. Sabemos que el IVA, por ejemplo, el que no está relacionado a la actividad, ha sido un fantasma que nos sigue y obviamente nos produce rechazo inconsciente a poder cumplir justamente nuestras obligaciones, porque no hay algo definido. Si bien en esta última disposición para los profesionales independientes se ha aclarado algo, pero también con un límite de tiempo, ¿no? Una ventaja hasta ciertos meses. Entonces, todo esto yo creo que en profundidad debiera analizarse y poder justamente hacer un cambio trascendental en la reducción de la carga impositiva, analizando nuestro sistema tributario. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado licenciado José Luis Olmos. Le agradecemos mucho. Ahora nos toca pasarle la palabra al licenciado Sergio Antelo para que concluya sobre las medidas económicas, laborales y tributarias que llegaría usted a sugerir para salvaguardar todas las empresas y en especial las que nosotros asesoramos. No se olviden que de lo particular llega a lo general, ¿no? Y qué mejor que nosotros que asesoramos varias empresas, leemos estados financieros, hacemos análisis financieros para ser quienes generemos la opinión. La palabra tiene usted, mi estimado licenciado Sergio Antelo. Gracias. Sobre el punto, yo insisto en la parte de que se debe simplificar la complejidad de los créditos, del endeudamiento que tienen las unidades económicas y flexibilizar tanto los requisitos para acceder a nuevos capitales o a nuevos recursos para inyectar en estas unidades económicas, ya sea de la banca privada como también quizás se puede adoptar una medida que del mismo sector laboral puedan capitalizar con las AFP los mismos trabajadores, accediendo a un retiro de aporte de un 30, 40 o 50% para ser inversionistas en estas unidades económicas. Eso daría una inmediatez de disposición de nuevos recursos con la cual podrían suplir la situación y poder avanzar las unidades económicas y no ponerse en riesgo de no cumplir el principio de empresa en marcha, ¿no? Y que puedan cerrar operaciones y despidos masivos y cosas así. Ahora, esto debe acompañar unas medidas de flexibilidad tributaria a nivel de gobierno, pero para Bolivia es triste el panorama, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que, uno, no tenemos un gabinete 100% técnico, económico, que a este momento deberíamos tener un gabinete de los mejores economistas y conocedores de todos los sectores, o por lo menos de su mayoría. Dos, tenemos un parlamento que aparte de que no goza de legitimidad en estos momentos, es pues antiformalismo, es antiempresa, es antieconomía, por lo que no conocen en su mayoría, no le entienden. Entonces, creo que el panorama, yo quiero ser un poco más objetivo en esa parte y es bien desalentador para la situación que vive Bolivia, ¿no? Pero no obstante, está el desafío del talento humano, de los economistas, los financistas, para ver oportunidades en medio de esta crisis, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, estimado Sergio. Vamos a darle la palabra al licenciado Edwin Chávez y vamos a cerrar con una última opinión de la licenciada Marta Silva para concluir este foro de debate. Tiene la palabra, estimado licenciado Edwin Chávez, para que usted pueda justamente comentarnos sobre las conclusiones y las sugerencias económicas que usted pueda tener. ¿Puede habilitar, por favor, el audio, mi estimado licenciado? ¿Ya? Ya, ¿Aló? ¿Le escuchamos, licenciado? Ya. Ok. Bueno, estamos hablando sobre una conclusión de esto, ¿no? Sí, exacto. Y lo que veo yo es que no hay vuelta que darle, ¿no? Es dar un apoyo a las empresas. Tiene que haber un apoyo, necesariamente tiene que haber un apoyo a las empresas para que esto sea un efecto multiplicador y que llegue a la mayoría de la población. Por otro lado, tenemos que alargar las obligaciones que tienen las empresas respecto a los impuestos, respecto a los aportes laborales o las partes patronales, mejor dicho. Tiene que haber una planificación donde tiene que cubrir más de un año esta situación, porque no hay dinero para pagar. Otro punto que tengo es los impuestos. Desde luego que los impuestos también tienen que ser pagados en un tiempo más largo. Otro punto que tengo es incentivar la inversión de capitales extranjeros. Necesitamos que lleguen capitales extranjeros y tiene que haber una ley clara y transparente en cuanto a aquellos inversionistas que quieran venir a Bolivia. De esa manera vamos a tener capitales. Hay mucho dinero en el mundo. Es increíble la cantidad de dinero que hay y no saben dónde meterlo. Pero si no damos esta seguridad, es difícil que lleguen a Bolivia.
Otro punto que he visto, es lamentable que en un pueblo ayer decían no tenemos que comer. Y miro alrededor del pueblo, todo era monte, todo era árboles y no tienen que comer. Yo creo que hay que educar a la gente, también tienen pues que haber incentivo a la agricultura. No puede ser que en un pueblo no tengan que comer. Es decir, por lo menos habría plátano, yuca, no sé, tantas frutas que pueden tener también ahí. Otro punto que tengo es una ley tributaria en la que aumente el universo de contribuyentes. Seguimos pagando aquí pocos y la gran mayoría no paga nada de impuestos. Hay que hacer una ley donde se incluya a la mayoría del ciudadano y pague también los impuestos correspondientes que deben hacerlo. Y no solamente eso, sino que necesitamos una ley tributaria más justa. La licenciada Silva decía, por ejemplo, el IT. Es pues una aberración lo que se paga el IT y el IVA. ¿Cómo pues se va a pagar impuestos sobre impuestos? Y nadie dice nada sobre este tema. Aquí las cooperativas de Santa Cruz no nos dan la factura cuando la ley dice que deben darnos la factura al final del periodo que se ha consumido o que han cumplido con la obligación, con el servicio. Y no nos las dan. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir acomodando en esta crisis. Que la crisis sea para que nos proyectemos mejor, nada más. Bueno, gracias, estimado licenciado Chávez. Para cerrar, licenciada Marta Silva, nos gustaría escuchar su última participación referente a este tema. Bueno, muchas gracias y felicitar primero la iniciativa sobre este tema. Yo creo que primero que lo que tenemos que hacer es, coincido con el licenciado, con todos los colegas en realidad. A mí me parece que es momento de modificar el sistema impositivo. Y si no se puede hacerlo de golpe en todos los impuestos, sí se puede hacer gradualmente. El tema del análisis del IT es algo que amerita hacerlo lo antes posible. Primera cosa, una flexibilización, ¿no? En términos generales en los 3 impuestos fundamentales. El tema de la aplicación de la norma como debe ser, por ejemplo en el IVA, es en el único país en el que se maneja de manera selectiva. Es en el único país. Más cuando nosotros venimos básicamente de una esencia doctrinal que el IVA en el primer lugar que ha aparecido es en Francia, y aquí básicamente se lo ha copiado. Se ha ido copiando en el transcurso del tiempo. Pero en el momento de la fiscalización o del control, o qué reconozco, qué no reconozco, es absolutamente subjetivo. Con eso ayudaríamos mucho y estoy de acuerdo en que tiene que haber nomás una flexibilización para los pagos. Eso después, obviamente, el tema de la reducción en otras economías, nosotros vemos de que si existen beneficios desde el punto de vista laboral, también existen responsabilidades de parte de los trabajadores y los dependientes. En Bolivia es totalmente diferente. En Bolivia hay un excelente código laboral, pero que para nada cuida la fuente fundamental del empleador. Entonces, es como que prácticamente el empleador, sin querer ser rival, si quiere aplicarse el término, aunque no es lo mejor, de alguna manera tiene que estar toda la vida a la defensiva frente a una ley laboral que es tremendamente difícil, o que se la ha hecho este último tiempo. La tercera cosa, yo creo, es lo que decían los colegas. Nadie va a invertir si no hay seguridad jurídica. Nadie. Pero adicionalmente, nadie va a invertir si el sistema impositivo de acá es tan alto, y cuando tenemos Paraguay, por ejemplo, sin andar lejos, un sistema impositivo absolutamente captador de capitales. Un impuesto a la ganancia es mucho más flexible. Entonces, ¿dónde va a querer llevar el dinero los inversores? Donde le convenga.
Entonces, ya es momento de que nosotros realmente tratemos de, eso sería para mí una medida absolutamente buena, en el sentido de que esos 3 pilares tenga que necesariamente analizarse para que por lo menos en el corto plazo sea sostenible mantener las empresas. Y para concluir, yo veo de que desde hace 15 años atrás a esta parte, los primeros interesados que deberían apoyar estas medidas debería ser el sector financiero formal. ¿Por qué? Porque han venido con una economía totalmente contraria, perdón, licenciado Chugar, totalmente contraria a estos. Ah, ok, perfecto. Va a disculpar Gracias. No, perfecto. Por el tiempo. Yo sé que es el primer foro que estamos realizando. Mil disculpas. Quiero agradecer a todos por su participación. Hemos grabado todo el foro, que lo vamos a publicar haciendo la edición correspondiente. Excelente. Además, agradecerles que todos son miembros de la Cámara de Empresas Consultoras de Auditoría y Contabilidad. Creo que es el lugar donde estamos generando la opinión. Sabemos que ustedes son los mejores profesionales en el área, porque cada día están trabajando en todos estos puntos. Esperamos contar con ustedes la siguiente oportunidad y agradecerles por ser portadores de opinión a la sociedad y representar efectivamente a todos los colegas profesionales, como son contadores, auditores, también administradores de empresas y algunos abogados. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido hasta la otra oportunidad y gracias. Gracias, estimados colegas.